Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 15 de agosto del año 2023. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia que se titula Formas raras de maltrato infantil y va a ser impartida por dos excelentes académicos y voy a empezar por presentar al doctor Arturo Loredo Abdalá. El doctor Arturo Loredo Abdalá es médico pediatra internista, especialista en el estudio y atención integral del niño maltratado. Fue fundador de la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado y del Centro de Estudios Avanzados sobre el Maltrato Infantil, su prevención en el Instituto Nacional de Pediatría. Es investigador en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud. También es profesor titular del curso de maltrato infantil en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene más de 90 artículos y 6 libros sobre maltrato infantil. Autor de más de 110 artículos de pediatría y 4 libros. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. También fue presidente y es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Bioética. Ha tenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y muy recientemente bueno, dentro de ellos está el premio Mario Toruella y también un reconocimiento por 40 años como catedrático en la UNAM. Ahora me permito presentarles al académico doctor Ulises Reyes Gómez. El doctor Reyes es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es investigador honorario de la Facultad de Medicina y de Enfermería de la Universidad de Oaxaca. Es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, editor de la Revista Mexicana de Atención Primaria en Pediatría, coordinador de la Unidad de Investigación en Pediatría del Instituto San Rafael en San Luis Potosí y del Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica, autor de más de 180 artículos médicos, creador del chat Académicos por la Academia y coordinador de múltiples publicaciones científicas de académicos. Es un gusto para mí recibir a estos académicos tan brillantes y voy a ceder la palabra inicialmente a mi maestro, al doctor Arturo Loredo Abdalá. Maestro, tiene usted el uso de la palabra. Primero aquí, ¿cómo compartir pantalla? Adelante. Tantito. Ahí está. Ahí se ve perfectamente. Ah, chispas. ¿Pero se ve o no se ve? Sí, se ve perfectamente, maestro. ¿Pero por qué aquí veo yo la...? Ahí está. Bueno, pues empezaremos. Buenas noches, asistentes a esta reunión que hemos planeado el doctor Ulises y yo para presentarles formas raras o poco conocidas del maltrato infantil. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y bueno, si no tienen más inconveniente, podemos empezar. Hace 30 años, más o menos, ya son 30 años, los que hemos estado trabajando el fenómeno del maltrato infantil en el Instituto Nacional de Pediatría. Y eso nos ha permitido conocer muchos aspectos de este fenómeno que me parece que hemos avanzado en esta patología médico-social legal que afecta a los niños, no solamente de México, afecta a los niños de todo el mundo. Y me voy a permitir tratar en esta presentación para recordarles a ustedes aspectos básicos del maltrato infantil, para después entrar de lleno
al síndrome de Munchausen, que es lo que me corresponde presentar ante ustedes. Quisiera empezar a decirles una definición para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros manejamos como maltrato infantil. Porque en la literatura internacional hay más de 50 definiciones, unas dadas por instituciones, grandes instituciones globales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, otras, el Centro Kempe, aquí el DIF también hizo una definición, y algunos médicos que se han dedicado a este problema también han manejado el tema. Pero después de hacer un análisis de estas 50 aproximadamente definiciones, nosotros hicimos esto. Dicen, toda agresión u omisión física, sexual, psicológica o negligente, intencional, los americanos dicen no accidental, pero nosotros decimos intencional, contra una persona de la menor edad, antes o después de nacer. Fíjense, antes o después de nacer, y que afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o largo plazo. Y esta agresión u omisión es realizada habitual u ocasionalmente dentro o fuera de su hogar, por una institución, por una persona, por una institución o una sociedad en función a su superioridad física, intelectual y económica. De esta manera, hacemos la diferencia de violencia contra niñas, niños y adolescentes, porque ese fenómeno ocurre o sucede en cualquier grupo en cualquier miembro de este grupo etario. Entonces, ahí tenemos que entender que esto es intencionalmente provocado. ¿Qué conceptos básicos debemos llevarnos a nuestra almohada? Es un flagelo de la humanidad. No es un fenómeno que solamente sucede en México. Ocurre, desgraciadamente, en todo el mundo. Y debe ser considerado como una urgencia pediátrica, porque las consecuencias que quedan en el niño, ya lo veremos más adelante, hacen que tengamos después estarnos lamentando de no haber actuado a tiempo. También es un problema médico, social, legal, mundial. Esto implica que no solamente los médicos somos los responsables de atender este problema. Viene rodeado de todo un ambiente en su hogar, en su escuela, en su barrio, en la iglesia, etc. Necesitamos conocer eso ilegal. Todos estos casos deben ser notificados a la autoridad correspondiente para que ella decida qué hay que hacer con el niño, claro, siempre con las indicaciones de los médicos en un momento dado. ¿Cuál es la frecuencia? Nadie les puede decir cuál es la frecuencia de este problema porque es muy complejo, pero sí yo les diría que lo que hemos aprendido en CAIM y en CEAMI, en el Instituto Nacional de Pediatría, señalamos que aproximadamente 10% de una comunidad pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato. 10%. Y solamente un niño de 100 es atendido. Antes yo decía atendido adecuadamente. No, uno es atendido. El problema es muy serio porque no se les da una atención verdadera a estos niños. Por muchas razones, y ya lo veremos en el transcurso de la presentación, las dificultades que estriban poder atender un caso. Pero lo más grave de esto es que del 55 al 85% de los niños maltratados, si llegan a ser padres de familia, se convierten en maltratadores. Entonces, esto es lo que se conoce como replicación transgeneracional del fenómeno. Y es lo que estamos trabajando nosotros ahora en el instituto como una estrategia para prevenir el fenómeno de maltrato. Lo que les decía en relación a las consecuencias. En el menor, pues daño físico, que es lo que la mayoría de los médicos detectan, pero el aspecto emocional, deja una huella en el sistema límbico de los niños, que es lo que hace que repliquen después el fenómeno cuando lleguen a la vida adulta. En la familia, evidentemente tendrá una complicación o un impacto emocional, pero lo que más les afecta es el impacto económico. No hay cosa que le moleste más a la gente que pagarle al médico. Y tengo que ir al hospital y tengo que ir a esto. Y eso implica
un impacto muy importante. Y estos últimos años, en donde la situación económica del país está muy deteriorado, pues imagínense lo que implica el tener que atender a un niño con esta problemática. Y en la sociedad, pues el impacto es económico y social. Y por eso estamos viendo tanta violencia de diferentes maneras de expresarse con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, inclusive con los mismos hombres. Estamos en un terrible problema, una catástrofe, yo lo diría, de violencia que se está viviendo en nuestro país. Le echamos la culpa a los narcotraficantes y a los cárteles, etcétera, pero ¿qué tanto tenemos nosotros en el fondo de esto? Con esta niña les presento la consecuencia de abuso físico en un momento dado, que no va a ser el motivo de esta plática. Hemos podido clasificar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes y el maltrato infantil de esta manera. De acuerdo con la clasificación internacional de las enfermedades, la CIA-11, el tema de maltrato infantil así debe de conocerse. Ya no síndrome de Kempe, ya no de otras formas como ustedes seguramente la conocen. Ahora tienen que hablar de maltrato infantil, que tiene 4 grandes modalidades, que son el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico y la negligencia. Hemos podido detectar otras formas que la hemos señalado como poco conocidas, en donde se encuentra el síndrome de Munchausen por poder, el abuso fetal, el ritualismo satánico y el maltrato étnico. 2 de estos temas vamos a tratar hoy. Y hay otras formas que en general las consideramos poco, pero es una violencia contra los niños en situación de guerra. Bueno, en México no tenemos guerra, pues sí tenemos guerra, la guerra contra los cárteles, entonces en donde se quedan los niños huérfanos, muchos de ellos, o a lo mejor les toca una bala perdida y los mata. Los niños migrantes, estamos teniendo no solamente inmigrantes de México, migrantes de todo Centro y Sudamérica y de otras partes del mundo. Yo acabo de señalar que si los pediatras estamos haciendo caso omiso de esta situación, porque cómo se están atendiendo los niños migrantes, que aunque no sean mexicanos, los tenemos que estar atendiendo de alguna manera. Son chicos que tienen que caminar largas jornadas, llegan a lugares en donde no hay agua para beber, a lo mejor no están vacunados y entonces pueden traer alguna infección que se puede expresar estando en nuestro país. Y no solamente eso, sino contagiar a chicos de México. Entonces todo eso, los niños trabajadores, que es un problema que se ha legislado, pero que no se respeta el fenómeno. Ven ustedes lo que sucedió en San Luis Potosí, en donde una persona experta en leyes marciales golpeó a un joven menor de 15 años y casi lo mata, en fin. Y luego un problema que estamos viviendo frecuentemente, y se vive frecuentemente en todos los colegios, desgraciadamente, que es el bullying, que se debería llamar acoso escolar o maltrato infantil entre pares. Pero bueno, todo el mundo lo conoce por bullying, y entonces es una situación complicada la cual tenemos que estar trabajando. Y otro fenómeno es el de alienación parental, en donde ya actualmente se quita el término de síndrome y se señala nada más alienación parental, que es como consecuencia de los divorcios tan tremendos, la frecuencia de divorcios que estamos viendo en nuestro país. Entonces, esto hace que tengamos cada día más chicos que son víctimas de maltrato. Ahora sí, ya entrando en materia, el síndrome de Munchausen, les quiero presentar esta cita bibliográfica en donde describimos 18 casos vistos en el Instituto Nacional de Pediatría, y no solamente presentamos el aspecto médico, sino el aspecto social, el psicológico y el legal. Todo esto lo tenemos que entender porque es complicadísimo atender a un chico de esta naturaleza, como lo veremos más adelante. Lo aplicamos en el 2011, pero en el libro de maltrato infantil que publiqué, el tercer libro, viene todo un capítulo de Munchausen, en donde Jorge Trejo
y un psiquiatra que estaba con nosotros y yo y un servidor decidimos presentar esto porque llamaba la atención en muchos centros, en muchos congresos donde hablábamos de esto, de esta patología y no se entendía. Pero bueno, ya lo tienen, es la publicación nacional más grande que hay sobre esta patología. Existen diversas denominaciones. El doctor Meadow fue el que lo describió en 1977. Después se puede conocer al encontrarse en algún momento como síndrome de Meadow o como el síndrome de Paul. Pero quiero decirles que, de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-11 y el código que maneja todas las enfermedades de salud mental, lo denomina como síndrome de Munchausen por poder. Es un fenómeno que tiene 4 aspectos que debemos de entender o tenerlos en la mente para poder considerar las manifestaciones clínicas que pueden tener los niños en un momento dado. Es en la forma inducida, en donde el adulto ocasiona una intoxicación del pequeño. Facticio, cuando da una sustancia que provoca una manifestación clínica. Por ejemplo, diarrea. Le dan un laxante y entonces la mamá va a decir que el niño tiene diarrea, y nosotros no encontramos, después de estudiarlo, cuál es la causa del fenómeno. Ficticio. La mamá, puede decir que es la mamá porque la agresora principal de estos pacientes modifica muestras de laboratorio. Si le puede poner sangre a la orina y entonces nosotros estamos buscando la causa de la hematuria y no la encontramos, sangre en la evacuación, buscando qué es lo que está generando que tenga sangre en la misma y eso. Y así como esas muchas cosas, ya les voy a poner un ejemplo de cómo veremos esto. Y luego, fabricado. Habitualmente genera nutrición, pero ahorita puede generar también obesidad en los niños, porque lo ven flaquito y le dan de comer y le dan de comer y le dan de comer hasta volverlo con el fenómeno de obesidad, que bueno, es lo que hemos estado luchando en las últimas 2 décadas de nuestra práctica privada. En la historia clínica, la sintomatología es difícil de comprobar. La mamá dice que tiene fiebre, pero cuando llega con nosotros no tiene fiebre. Si por alguna razón hospitalizamos al niño, pues no tiene fiebre. O puede tener fiebre y lo internamos como fiebre de origen desconocido, y después de 3 o 4 días, si es que tuvo fiebre, ya no tiene fiebre, y todo lo que le hemos hecho no explica el fenómeno que está teniendo el niño. Probablemente la mamá le da ciertas cosas o hace ciertas cosas que hacen que el niño tenga en un momento dado febrícula o fiebre. También puede tener vómitos, diarrea y sangrado, pero ella dice, y bueno, en principio tenemos que creerle a una madre lo que está diciendo, pero no encontramos la causa del fenómeno. Este es el cuadro clínico que en general da. A veces los niños presentan crisis convulsivas, a veces presentan algunas manifestaciones de sangrado en diferentes partes del cuerpo, sin historia de traumatismo aparentemente, y eso nos obliga a estar muy atentos. Es decir, algo ha hecho la mamá que lo ha intoxicado, le ha provocado una manifestación clínica, le ha modificado los exámenes de laboratorio para que nosotros estemos distraídos en lo que estamos buscando y, en fin, podemos de esta manera perdernos en la atención de estos niños sin encontrar finalmente la causa por la cual la mamá insiste que tenemos que tener a ese niño. Un dato fundamental es de que ese niño va a tener historia de haber sido atendido por varios médicos, pero no solamente varios médicos, sino ha estado hospitalizado en diversos nosocomios. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo cambia tanto, señora? Pues no me hacen caso, no creen que tenga el niño lo que yo le estoy diciendo, le estudian y no le encuentran nada. Entonces, estos 2 datos son fundamentales. El doctor es muy enojón y no me atiende. El doctor no llega y no me atiende. En fin, todo esto tenemos que tenerlo en la mente para poder entender
el sustrato en el cual se encuentra englobado esta patología, la diferencia de las manifestaciones clínicas del mismo y el hecho de que este chico ha sido llevado con diferentes médicos y ha estado internado en diferentes hospitales. Otras características de la víctima, de acuerdo con lo que nos pudimos aprender en los 18 casos, que puede ser un producto no planeado, deseado, aceptado. Eso es una función básica que los pediatras debemos de investigar en todos los casos. Su bebito, señora, fue planeado. Bueno, primero fue deseado, fue planeado y fue aceptado por los dos, por la mamá y el papá. Sí, doctor. No, doctor. Solamente por mí. Entonces ya ese niño ya sabemos que puede tener un handicap. Estos niños en especial son aparentemente muy deseados por la familia. Inclusive tenemos un caso en donde fue por inseminación artificial el logro del mismo. Tanto que lo queremos y tanto que... Bueno, pues qué bueno, señora, que aquí estamos para atenderlo en eso. Son niños que probablemente son rechazados, pero la mamá tiene un comportamiento tan dulce, tan afable, tan cariñoso con el niño, que pues no podemos pensar de otra manera. Y entonces ahí estamos en esa situación, de tal manera que vamos uniendo cadenas para poder generar un engrane completo de todo el fenómeno. Y luego existe historia también de hermanos fallecidos inexplicablemente. ¿De qué se murieron? Pues ya ven, pues de esto, de aquello, de lo más allá. Y entonces no sabemos de qué falleció, pero vamos juntando otro eslabón para poder generar la cadena a la cual hago mención. Como les decía a ustedes, la característica del agresor habitualmente es la madre. Es una mujer en general, pero habitualmente es la madre, y en algunos casos vimos que la abuela también tenía este problema. Ella manifiesta importantes conocimientos de medicina, y entonces con los médicos puede dialogar de los términos que estamos utilizando con las enfermeras, con las trabajadoras sociales, de tal suerte que, bueno, pues ella sabe mucho. Y si nosotros le decimos, por ejemplo, fíjese que como tiene hematuria, vamos a tener que descartar que no sea glomerulonefritis. Y al rato nos dice que la glomerulonefritis es una enfermedad producida por el estreptococo beta hemolítico del tipo 2M2, y entonces una cosa que, ¿dónde estudió, dónde aprendió todo eso? Pues así, tiene esa característica. Y ya vean ustedes cómo vamos juntando estos eslabones para ir pensando que lo que estamos en un momento dado enfrentando puede ser un caso de síndrome de Munchausen. Habitualmente son de condición sociocultural media o alta. Y esto permite que pueda financiar los exámenes de laboratorio y de gabinete que se le practican a su niño. Si son exámenes de laboratorio de gabinete que generan dolor, ella no pone reparo. Sí, doctor, pero le va a doler. No importa. A usted hágalo, porque esto nos va a dar la luz de lo que tiene mi hijo. Entonces, imagínense ustedes, oiga, pero ya llevamos la cuenta del hospital y tal. No se preocupe, tengo dinero para pagar esto. El chiste es que yo quede convencida de que mi niño ha sido estudiado adecuadamente y puedo ya estar tranquila en un momento. Como les dije, puede existir historias de casos similares en la familia. Señora, ¿por qué este es el tercer producto, el cuarto, el segundo? Y el otro, pues se me murió, doctor. Por eso estoy tan preocupada por este niño. Se me murió. Y entonces, a lo mejor fue un descuido mío, pero yo creo que no, porque siempre ya usted ve que estoy muy al pendiente de lo que pasa con mi niño. Y no solamente ayuda a las enfermeras con el niño, su hijo, sino con otros niños, en donde por alguna razón la mamá no está, y entonces así lo está presentando. Vean y sigan ese comportamiento. ¿Qué otras características? La madre insiste en que su hijo esté enfermo. Señora, vamos a dar de alta a su niño, porque le tengo dos noticias. ¿Cuáles? Una, no encontramos nada que explique lo que usted nos señala para poder manejar
a Pedrito, a Mari, a la que niño que sea. No hay diferencia de sexo, les va igual. Y la otra se va a dar de alta. No, doctor. No, doctor. No. Y por favor, hasta que no esté bien convencido de que mi niño o mi niña está bien, entonces la podemos. Como ya les digo, acepta la relación de estudios del laboratorio de gabinete sin que tengan problema porque le duela o lo molesten al que viene al niño o el costo que tenga de esto. Y la otra cosa muy importante, ella tiene una historia clínica mejor que la que nosotros hacemos. Fíjese, doctor, el niño tuvo fiebre de 38.3 a las 4 o 5 de la mañana, después tuvo esto y después nos suelta toda la historia de la fiebre o las evacuaciones, las características de las evacuaciones o el vómito, en fin, todo cómo va ocurriendo el fenómeno. Y tiene otra característica, yo siempre les decía a los médicos residentes, fíjense que vamos a aprenderle de ella porque la historia clínica que tiene es de veras sensacional, muy interesante. Pero doctor, ¿cómo usted puede dudar de ella si tiene todo muy bien precisamente? Lo tiene muy bien sistematizado y lo tiene muy bien presentado. Precisamente por eso estoy sospechando de ella. Y luego es muy seductora. Doctor, qué barbaridad. Qué bien le queda esa corbata. No me diga. Qué bien se ve con la bata. Qué bien le queda ese corte de pelo. Qué bien que se quede. Y bueno, si es un médico así ligerito de cascos, pues entonces se enganchan en la adulación y ya se amoló el asunto. Es muy solícita, como les estoy diciendo, no solamente con el médico, sino con las enfermeras, las trabajadoras sociales, etc. Con los mamás o papás de otros niños que estén hospitalizados y es en general muy agradable. Ustedes díganme si con todas estas características nosotros podemos establecer el diagnóstico y levantar una demanda. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que las autoridades nos van a mandar a volar. Van a decir, no, pues esto no nos corresponde. ¿Cómo cree usted, doctor? Usted está mal. Ya no quiere pasar. La otra parte de la familia es el padre. El padre está ausente, nunca se presenta. Tiene que trabajar, está muy ocupado, no tiene tiempo, etc. Entonces se convierte en un maltratador pasivo. Él sabe que las cosas no son como su esposa, la mamá del niño lo está diciendo, pero se queda callado. Y cuesta mucho trabajo que venga a la reunión de los padres con los médicos por las tiene mil excusas. Y luego aparece que algunos familiares y amigos de la familia no están de acuerdo con la versión de la madre. Algo está, pero por no perder la amistad o por tenerle pues alguna consideración, no sé, no sabemos qué pasa, no dicen que no están de acuerdo con ella. Quisiera presentarles un caso clínico que con esto podemos redondear todo lo que hemos platicado. Se trata de un lactante menor de 7, 8 meses que fue llevado a 4 hospitales pediátricos de la Ciudad de México por la existencia de crisis convulsivas de repetición. En todos lo atendían y en alguno de ellos detectaron que la convulsión que se había presentado en el bebito era porque tenía hipoglicemia. Pero no estudiaron la causa de la hipoglicemia. Como el niño como el niño se recuperó, entonces lo dieron de alta y así. Un día, después de este peregrinar que tuvo en 4 hospitales de la Ciudad de México, llegó a urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Y un médico residente de primer año de pediatría, que había estado con nosotros
y había escuchado el síndrome de Munchausen, dijo, probablemente este es un caso de síndrome de Munchausen. ¿Por qué, doctor? Un R1. Imagínense el R2 y el R3 que son como dioses, pues, ¿no? Y el escrito menos. ¿Por qué dice usted esto? Pues porque ha estado en varios hospitales porque no se le encuentra la causa de la convulsión, de las crisis convulsivas. Ya dijeron que era hipoglicemia y pues a lo mejor el niño tiene un tumor de páncreas, un insulinoma. Pues no creo, porque aquí ya lo tenemos resguardado y no ha tenido ninguna crisis convulsiva. Total, que para no hacerse el cuento largo, sospechamos sospechó el diagnóstico y caímos en la trampa de hacer estudios, no solamente en el Instituto de la Pediatría, sino en la nutrición, porque no teníamos manera de precisar los niveles de insulina en ese paciente. Aquí entra en juego dos profesionales muy importantes. El médico, bueno, los médicos estamos luchando para ver que no tenga alguna patología orgánica que explique la hipoglicemia, que explique la liberación de insulina. Trabajo social, quien tiene que ir a la casa del paciente y ver cómo es la dinámica de la familia y precisar, fíjense ustedes, precisar que había la abuela y un tío abuelo eran diabéticos y usaban insulina. Y luego después, entre el otro grupo, yo llamo mi mano derecha es el trabajador social y mi mano izquierda es el profesional de la salud mental, que debe intervenir en el estudio de la personalidad, no solamente de la mamá, sino de todos los miembros de la familia. Bueno, pues al tener el dato de que la abuela y un tío abuelo eran diabéticos y usaban insulina, pues dijimos, pues agua pasa por mi casa, y aquí está la explicación. La vamos a dar de alta, señora, porque aquí ya ve usted, ya llevamos 2 semanas y no ha tenido ningún problema. Ante la presión administrativa de que no podíamos tener más de 12 días a un niño hospitalizado, me vi en la necesidad de pedir auxilio a la casa cuna del DIF. Y entonces hablé con la directora y le expliqué cuál era el caso y si te podían tener al niño unos días o unas semanas si acaso. Pasaron 3 meses y la niña no volvió a tener nada, ninguna manifestación de hipoglicemia. Me dijo, doctor, ya, no lo puedo tener aquí más tiempo y se lo doy, lléveselo. Ya se dio de alta. Increíble. Al segundo día de que fue dado de alta, llega a urgencia del hospital con una crisis convulsiva, se detecta hipoglicemia y se redondea el caso. Como la señora se dio cuenta y se dieron cuenta de que ya sabemos de qué se trataba, se desapareció y no hubo manera de encontrarlo a pesar de los esfuerzos que hizo la trabajadora social. Entonces vean ustedes cómo está el asunto. El trabajo social, como les decía, debe ver la dinámica familiar, el comportamiento de la madre, las consideraciones de otros familiares y amigos para poder redondear toda la cadena que estamos tratando de establecer. Otra cosa que se debe buscar, que no existan adicciones en algún familiar y lo que he insistido ya varias veces, que no exista algún caso similar de muerte sin alguna explicación. ¿Cuál es la labor de salud mental? Pues demostrar que la madre tiene en promedio un alto nivel de inteligencia. Lo tiene porque sabe muchas cosas de medicina y si no la sabe pero escucha alguna cosa, se pone a estudiar. Aunque aparentemente puede ser una mujer muy brillante, tiene baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, y esto es muy grave, rasgos depresivos, obsesivo-compulsivos, y a veces un comportamiento psicótico. No, doctor, no me llevo a mi hijo, y entonces se ponen así un poquito bravas, pero entonces uno tiene que ser paciente porque el enfermo es ella, y entonces uno pues no va a pelearse y a tener más problemas. De manera que para concluir este tema, yo quisiera decirles a ustedes, médicos, que deben tener una acuciosidad clínica. En un caso que me presentó un médico que había egresado al hospital
de una entidad federativa, no voy a decir el nombre, me platicó y le dije, mira, probablemente se trata de esto. No, doctor, esto es imposible. Esta es una familia, es el niño de una familia muy prestigiada de aquí y muy rica y muy que pues hay que hacer esto y esto. No puedo hacer eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque se les puede ir el caso. Y si se les va el caso, pues se puede morir el niño y ahí quedará en su conciencia esta situación. Se requiere un trabajo interdisciplinario, pero todos los miembros del equipo deben responder adecuadamente a lo que estamos solicitando. Los médicos, el trabajador social, la trabajadora social, perdón, y el profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra. Son fundamentales. Y después entramos con la cuarta área, que es el área jurídica. Quiero confesarles a ustedes que el haber enviado a la casa cuna a ese niño, cometí un delito, porque no hicimos una denuncia del caso. Conociendo cómo funciona la autoridad en México, pues me jugué el riesgo. Y la directora de la casa cuna también me dijo, doctor, pero esto es un caso que puede ser médico legal. Pues por supuesto. Pero bueno, vamos a tenerlos. Y pasó. Pero ahí cometimos un delito en ese sentido y me la jugué, pero pues ni modo. Pero bueno, tienen que tener mucho cuidado con todo esto. Cuando sospechen de una situación de esta naturaleza, ¿cómo le hemos hecho nosotros para poder resolver algunos casos? Pues nos hacemos parte de la red familiar. En lugar de estarlos regañando, insistiéndoles en que están actuando mal, vamos a hacerlos parte de la familia y de la red y hacemos la red familiar para poder proteger a esos niños y seguirlos vigilando. Esto tiene que aprenderlo en el transcurso de enfrentarse a estas patologías. Y esto nos lleva de la mano a vigilar constantemente a la familia. No podemos dejarlos. Y claro, en la situación económica a veces de un hospital no permite que la trabajadora social haga constantemente viajes al hogar del paciente o que el paciente venga y son una serie de pretextos los que se ponen para poder explicar el fenómeno. Pero esto es todo lo que tenemos que hacer. Por eso les dije que es muy complicado atender estos casos. Si los dejamos pasar, como podemos dejar pasar un niño que es víctima de trauma abusivo de cráneo, el shaking baby, o que dejamos pasar lo que nos va a hablar ahorita el doctor Ulises Reyes, del ritualismo satánico. Todas esas cosas, si los dejamos pasar, las posibilidades de que el niño, la víctima, fallezca o quede severamente lesionado, si tomamos en cuenta la definición que les dije. Puede tener una alteración emocional o físico-emocional a corto, mediano o largo plazo. Y entonces ahí estamos nosotros en esa carga en un momento. Quisiera concluir diciendo a ustedes esto que me parece que es fundamental. El maltrato infantil es una deuda de la humanidad con la niñez. No hemos hecho lo suficiente para poder evitar este flagelo médico-social legal de la humanidad. Entonces, con esa idea nos podemos despedir de ustedes. Gracias por su presencia y por su atención. Muy amable, maestro Loredo, si nos hace favor de dejar de compartir la pantalla. Listo. ¿Ya? Al final de la presentación del académico Ulises Reyes Gómez, tiene el uso de la palabra. A ver, tengo problemas para abrirlo. A ver, ahí está. Ahí está ya. A ver, parece que ahí está. Sí. Eso no es. No es, ¿verdad? ¿No es esta? Sí, 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 sí. ¿Tú la tienes ahí? Sí. La puedes avanzar un poquito porque estaba pensando en manejar también lo que el maestro Loredo ya dijo. Adelante un poquito más. Sí, pues es un honor, la verdad, estar hoy aquí con... Adelante.
Lo que sigue, creo que ahí ya comenzamos, lo que sigue. Ahí está. Muy bien. Pues es un honor estar con el maestro Loredo. Estaba haciendo remembranza. Él fue nuestro modelo para iniciar investigación en esta área y en muchas otras. En 1990 él hizo esta publicación de los primeros 2 casos de síndrome de Munchausen. Y como ven ustedes, es algo bastante trágico si no hacemos algo. 5 años después hicimos esa publicación. La tercera, si no mal recuerdo, le había publicado 2. Y nosotros publicamos en el 95 este caso que vamos a presentar, y posteriormente pues creció con una serie de casos de 18 casos, que es la serie más grande que existe para México. Hoy vamos a tratar un poquito de hablar de estas formas raras de maltrato. En el 2000 tuve la oportunidad con el maestro Loredo de compartir este caso tan interesante sobre el ritualismo satánico. Nos pasa la que sigue. Vamos a abordar también un poquito sobre maltrato fetal en extremo. El ritualismo satánico en niños es entendido como una forma clara, pero poco conocida, de una serie de eventos que incluyen no solamente castigo físico, emocional, sino sexual. Actualmente están trabajando con otro concepto de decir que es ritualismo satánico organizado, porque el grupo que lesiona al niño ya no es directamente la mamá, como en el caso de Munchausen, sino aquí ya es un grupo de familiares el que lesiona en una forma organizada e intencionada a él. Este tipo de abuso por ritual se considera una violencia extrema en todo el mundo y es un tipo de maltrato en todas las formas, incluida el abuso sexual. El origen del término fue dado en los 80 por el norteamericano, el doctor Pazder, publica en los años 80, dentro de su consulta, él detecta un caso, lo que sigue. Este tipo de situaciones marcan un contexto de tipo muchas veces religioso, no siempre es satánico, por eso es que el concepto ahora se ha cambiado un poquito, pero generalmente son acciones brutales que prácticamente pueden llevar al niño a que fallezca en el momento del ritual o posteriormente. Y implica que dentro del grupo sea un niño especial que tenga, no sé, cierto grado de retraso psicomotriz o que tenga cierto grado de discapacidad física. Y generalmente la idea que se tiene en esta familia es una familia pues que tiene poco conocimiento, que está solventado su conocimiento más en situaciones de tipo satánicas o religiosas, es decir, vamos a purificarlo, vamos a sanarlo, está poseído por Satanás o por espíritus malignos y se necesita pues hacer un ritual para que esto pueda ser sanado. Es una manera de justificar, muchas veces hoy día, muchos niños que son llevados a la pederastía o que son llevados también a la pornografía posteriormente. Es algo ya más complejo, pero hoy vamos a hablar específicamente de ese maltrato que ocurre en el seno de la familia. Lo que sigue. Pazder, el doctor Pazder era un cristiano practicante y entendió este tipo de abuso como algo satánico. Incluso llevó este caso al Vaticano para informar de lo que estaba ocurriendo, porque él entendía que era como un ataque al cristianismo, es decir, a la adoración a Luzbel, a la parte contraria, a la parte oscura de lo que significa la adoración a Dios. Lo siguiente. ¿Cuál es la epidemiología del problema? La verdad que estuve buscando más información para México y únicamente está reportado este caso en el 2000 en el boletín del Hospital Infantil de México. Y en América del Norte se habla de un número creciente de profesionales de la salud que están informando entre un 25 a un 50% de pacientes que tuvieron o relacionados en ritualismos y que ya son adultos o que son jóvenes y que se les han seguido viendo que ellos tienen un trastorno de personalidad múltiple, es decir, que han recuperado sus recuerdos traumáticos que han sufrido en la infancia
como han sido pues este tipo de situaciones. Sin embargo, en estos cultos satánicos ellos quedan marcados como una personalidad múltiple. Y entonces se ha podido dar cuenta de que este problema del ritual, incluso hay reportes muy recientes en 2020 de alguna universidad en donde los inician en este tipo de rituales. Lo que sigue. Generalmente los testimonios de los supervivientes son tomados por los psicólogos para poder situar bien qué pasa en este tipo de eventos, y a menudo se encuentra que estos abusos son intergeneracionales. El caso que les voy a presentar, la líder era prácticamente la hermana mayor que tenía conocimientos de tipo magia negra y que tenía cierto grado de aversión a su hermano pequeño, porque era para él, entre comillas, el tonto de la familia, el niño que no hacía la tarea, el niño desobediente. Entonces, de alguna manera, ella fue la líder para lastimar al niño. Vamos a ver ahorita algunos aspectos que están alrededor de este tipo de maltratos. Generalmente son sacrificios de animales, así lo hizo, nos ocurrió en un fin de año, ocupan momentos que tienen que ver con la religión, puede ser en fechas importantes como un diciembre, como un fin de año, como el inicio de la primavera, etcétera. Y este tipo de situaciones conlleva sangre dentro de los rituales. Habían matado unas gallinas, las habían sacrificado 2 días antes, el niño estaba en ayuno, le habían clavado estacas, lo habían quemado en el comal, lo tenían, le habían dado brebajes que lo mantenían en una situación crítica. En este tipo particularmente de situaciones, pues son orgías sanguinarias que terminan generalmente en la muerte del niño. Afortunadamente, los vecinos en esta comunidad se dieron cuenta del caso, acudieron a las autoridades y fue rescatado el pequeño, pero van a ver ustedes en su evolución cómo se deja un daño muchas veces irreversible. Lo que sigue. El abuso por ritual raramente es un objetivo final del victimario, generalmente se usa para otros medios. Y aquí la hermana mayor realmente lo que buscaba pues era el control mental del niño mediante el trauma. Es decir, incluye técnicas de adoctrinamiento, de control mental, incluso usando drogas y químicos que alteran la mente del maltratado. Lo siguiente. Estos son los primeros casos publicados en los 90s. Los niños de Alcácer en España sufrieron un tipo de violencia que podemos considerar ritualistas. Algunas niñas les arrancaron la piel, a otras les colocaron cruces en las vértebras, a 2 de ellas les cortaron una mano, y simultáneamente también en España hubo otros reportes, el caso Macastre muy parecido, también con ritual, y otros aspectos más que se empiezan a publicar. Por ejemplo, aquí están los casos de espíritu en Ghana, en búsqueda del niño serpiente en la Costa de Marfil, también es un tipo de abandono ritual o asesinatos, y también en China, en las áreas donde migran los chinos y los niños que se quedan en las comunidades son víctimas de este tipo de situaciones que tienen mucho que ver con cuestiones religiosas o de espíritus en adoración. Lo siguiente. Esta es toda una gama un abanico de posibilidades dentro de los diagnósticos relacionados al abuso por ritual. Tenemos que estar muy al pendiente porque muchos de ellos son enganchados a pornografías. Muchos de ellos también puede ser que sean pseudologías fantásticas, pero es ahí donde justamente es el problema de poder hacer un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en el caso del niño. Lo que sigue. Los jóvenes son de mucho riesgo. Generalmente, si ellos son abusados en sus entornos familiares, existe un reclutamiento en cultos satánicos, las familias abusan y por tanto son niños de más riesgo para que ellos, de alguna manera,
culpan a otros miembros de la familia y ven un mundo moralista. Generalmente las familias que hacen este tipo de cosas buscan una moral, una falsa moral, en decir es que este abuso este tipo de lesión al niño pues está justificado porque se está comportando mal o porque no está teniendo el rendimiento o porque es un niño problema, un niño señalado porque tiene a lo mejor algún déficit psicomotriz o un CI bajo. Entonces ellos son de alto riesgo, pero también los jóvenes que realizan este tipo de situaciones pues se ven inmersos en grupos, son de alto riesgo porque vienen de familias también vulnerables, porque hay violencia y abuso en la familia y ellos buscan la manera de reclutarse con otros para hacer este tipo de eventos. Es decir, lo que decía el maestro Loredo Real, hasta un 55%, un 85% de estos niños que son maltratados van a maltratar a otros. Es una cadena. Yo me acuerdo que el maestro Loredo nos hablaba del doctor Smith, que teníamos que cortar esa cadena de maltrato. Y en todo es así. El síndrome de Munchausen es justamente también el caso que conocimos. La abuela maltrataba a la mamá y la mamá maltrataba al niño. Era así la cadena de maltrato. Lo que sigue. También hay casos que se reportaron como el monstruo de Florencia. Eran asaltantes y asesinatos de parejas que les cortaban las manos. Testimonios de supervivientes de ritual sabemos que son componentes también de abuso. Y pueden ocurrir por muchas razones, porque sea un niño acusado de ser bruja o brujo, por estar poseído por espíritus malignos, es señalado a manera de que de esa manera se empiece a dañar al pequeño. Es un abuso ritualista muy complejo y es un manejo psicológico prolongado hacia el mismo. Se lleva a cabo en nombre de Satanás, o sea, algo que justifique el lastimar al pequeño. Lo que sigue. Lo que sigue, Eduardo. Muchos de estos eventos se ven justificados por una creencia o un aspecto que sirve de, digamos así, de justificación para dañar. Aquí están algunos factores y causas comunes en este tipo de maltrato. El niño es un chivo expiatorio, tiene una creencia en espíritus malignos, tiene un mal comportamiento o tiene alguna diferencia física y emocional y eso lo hace un terreno propicio para ser maltratado, incluso por la familia, como en este caso. Lo que sigue. Adelante, Eduardo, perdón. Aquí hay otros datos de cómo sospechar el problema. Va muy relacionado entonces con los datos ya comentados. Aquí les voy a presentar el caso rápidamente. Este caso pues, fue publicado en el Boletín del Hospital Infantil de México gracias al maestro Arturo Loredo que nos asesoró para que así ocurriera. Y no hay más antecedentes en México. Seguro que hay más casos, pero que no están a la luz, no se sabe de más casos en México, pero en el mundo, estuve revisando hoy en PubMed, son muy pocos los reportes, pero así de casos agudos, en el momento que ocurrió prácticamente no existen. Hay estudios psicológicos hechos en niños que fueron perpetrados en ritualismo, pero casos así en el momento no los existen. Lo que sigue. Este es un masculino de 6 años de edad, era un escolar, residente de Reyes Mantecón, una comunidad muy cerca de Oaxaca, o sea, está más o menos como a 7, 8 kilómetros, y que fue torturado en un ritual satánico efectuado con el objetivo de purificarlo de los malos espíritus, y fue obligado a tomar sustancias que le hicieron comportarse de una forma extraña. Recuerdo que cuando fue rescatado el niño y llevado al hospital civil de la ciudad, prácticamente el niño estaba en un estado de shock. No había manera de entablar comunicación con él. Le habían despojado de sus ropas y fue pisoteado y lesionado en el tórax con estacas de carrizo. Y en las mejillas estaban quemadas con el comal. Lo tenían más o menos 2 días ya así en el ritual. Estaba en ayuno, pero además tenía maltrato físico
y dentro de ellos también se documentó hematuria microscópica en el examen general de orina. No pudimos documentar si tenía realmente algún hematoma en alguno de los riñones, o bien que también había sido violado físicamente, ¿verdad? Las pruebas psicológicas que le realizaron días después en el hospital, yo me acuerdo mucho de esta conclusión de estas pruebas psicológicas, mostraban a un niño con alteraciones del pensamiento y riesgo de brote psicótico. Había un conflicto con la familia al no existir una figura de identificación paterna. Tenía alto riesgo psicoafectivo, así como aversión sexual por probables vivencias que no habían sido identificadas, pero que le generaban mucho temor. Lo que sigue. ¿Qué sucedió con el pequeño? ¿Cuál fue su evolución? Estuvo 12 días en custodia en el hospital civil. Una vez que sus lesiones curaron, fue referido a un centro de desarrollo infantil, un CENDI. Yo seguí el caso por 5 años. Fue referido a un convenio y estuvo a la espera de adopción. Me tocó conocerlo hasta los 11 años. Nunca me permitieron de alguna manera poder tener más acercamiento con él. Estuvo en un convento. Yo le visitaba el 6 de enero y el 24 de diciembre le llevaba ropa y algunos regalos. No supe más de él, pero el daño que le habían perpetrado había sido permanente porque se había quedado sin familia, con una pobre autoestima, una pérdida de su imagen paternal y una alta posibilidad de psicosis. Entonces, como ven, este tipo de maltrato extremo lleva a situaciones prácticamente que le marcan la vida a un pequeño. Si es violado, si psicológicamente pierde a su familia, si físicamente es lesionado por las personas que ama él, prácticamente se queda sin la imagen de una familia. A la espera de la adopción se pasaron 5 años ahí que tuve la oportunidad de hacerle visitas, pero no hubo más, no hubo manera de esto. Creo que en México tenemos una gran laguna en cuestión de adopción. Hay mucho problema porque los trámites de adopción hacen imposible este tipo de manera de apoyar a estos pequeños. Lo que sigue. También tuvimos la oportunidad de ver 2 casos de abusos o negligencias fetales extremas. Y esta se define también como una forma extrema, una forma rara de maltrato, en el cual, como cualquier acto que de manera intencional o negligente puede lesionar al feto. Incluye el consumo de drogas o sustancias que la madre ingiere y que daña el desarrollo armónico, físico y cognitivo del recién nacido. En tal caso entran en juego cuestiones éticas, sociales, legales en la gestación. Sabemos que la mujer gestante, por todos los estudios hechos, la mujer gestante tiene más posibilidades de violencia y más si está en un estrato socioeconómico pobre y en un nivel de cultura muy bajo, la posibilidad de que sea maltratada es muy alta. Las cifras que se manejan, como vamos a ver más adelantito, son muy altas, pero tenemos que estar muy listos porque muchas veces las mamás no quieren denunciar a la pareja. Lo que sigue, pues porque le guardan temor, porque además pues es quien les protege o porque la familia dice que pues ya se casó y que tiene que aguantar su cruz, ¿no? Esto de alguna manera no ayuda en la manera de pensar de estos casos. Este caso fue publicado no hace mucho tiempo en el boletín del Hospital Infantil de Sonora. Voy a hablar un poquito de él para que nos situemos en el contexto de cómo se manejan y cuáles son los aspectos que están alrededor de este abuso fetal. Lo que sigue. Adelante. Sí. Ok. Podemos brincar esta también para avanzar otro poquito. Nos quedan 7 minutos. La violencia intrafamiliar se ha incluido en las agendas internacionales como un tema prioritario tanto para las organizaciones mundiales o las organizaciones regionales, porque es un problema de salud pública que limita el desarrollo social y económico de los pueblos. Se estima que la mujer en edad reproductiva pierden hasta 5 y 16 años de vida saludable, es decir, viven en un constante estrés, en un contexto de temor, de ansiedad y de muchos otros eventos
psicológicos alrededor. Destaca como dato determinante el subregistro de los casos. Se acepta además que 1 de 5 mujeres con pérdida fetal intrauterina sufre depresión a largo plazo, ansiedad o trastornos de estrés postraumático después de una muerte fetal intrauterina. Lo que sigue. Este es el caso, uno de los 2 casos que vimos. Este fue por herida de arma por una escopeta. Aquí está la entrada de la lesión a nivel del abdomen. Era un adolescente de 17 años. Ese es un factor de riesgo. Es decir, la adolescencia es un factor de riesgo para la enfermedad, para que aparezca este problema. Era un embarazo de 23 semanas, primera gesta, estaba casada en una comunidad muy cercana de Oaxaca, en rumbo a Ocotlán, y con antecedente de haber sido agredida a nivel abdominal por su pareja con proyectil de arma de fuego de grueso calibre. Su menor que era a los 12 años, de vida sexual activa a los 16, recién se había casado y era su primera gesta. Tuvo control prenatal y fue traída a nuestro hospital, al servicio de urgencias, con el antecedente de haber sido agredida por arma de fuego. A nivel abdominal, aproximadamente 2 horas después de su ingreso, el incidente ocurrió de manera accidental, así lo refería a ella. Sin embargo, sus familiares decían que no, que ellos conocían que perfectamente ella era maltratada y golpeada durante prácticamente todo el embarazo. Se encontraba consciente, sus signos vitales, estaba un poco hipotensa, taquicárdica, pero mostraba palidez, mucho dolor, no se documentó latido cardíaco y se observó un orificio de entrada con escaso material serohemático cerca de la cicatriz umbilical, como pueden ver en la fotografía, lesión de bordes invertidos y una marca del tatuaje. Quiere decir que el disparo había sido demasiadamente cerca, había un tatuaje. Lo que sigue. La laparotomía exploradora reveló hemoperitoneo de aproximadamente 300 mililitros, lesión importante del cuerpo del útero con protrusión del cordón umbilical, como se puede ver en la fotografía, y una lesión cornal izquierda. Se efectuó cesárea segmentaria, se extrajo producto de sexo masculino con peso de 340 gramos. Clínicamente correspondía a 22, 23 semanas de gestación, presentaba fractura completa del fémur izquierdo, con estallamiento total de partes blandas y hemorragia en la mayor parte de dicha extremidad. Tenía el cordón umbilical protruido y complicaciones del parto, trastornos relacionados con la gestación y el maltrato brutal a la que había sido expuesta. Lo que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo para maltrato en el embarazo? Es un embarazo de edad temprana, un bajo nivel socioeconómico, el uso de alcohol y drogas por parte del compañero agresor. Ser madre soltera también es un riesgo. Hasta un 10-50% de las mujeres a nivel mundial reportan haber sufrido violencia física por parte de su pareja. Un 3 o un 20% han sido golpeadas, de acuerdo a un reporte, y por tanto se considera un problema de salud pública. El caso fue reportado al Ministerio Público y durante su declaración la esposa negó la agresión, aun cuando sus familiares más cercanos se habían percatado la violencia física de verdad a la que era sometida. Lo que sigue. Las lesiones por arma de fuego están relacionadas con presencia de lesiones fetales hasta en un 60%. Quiere decir que de cada 10 mujeres, 6 el bebé va a morir, va a fallecer por las lesiones. Conforme las mujeres han ocupado un papel activo en esta sociedad, se ven más propensas al trauma. Entre el 6 al 7% de los embarazos se complican por este motivo. Muchas mujeres que abortan posiblemente hayan sido también lesionadas o golpeadas y hayan originado el aborto. Sin embargo, queda encubierto porque muchas veces la pareja está acostumbrada a esta violencia o lo toma como parte del amor. Es un tipo de no amor, sino es un desamor, o es una manera de decir, tengo una pareja que me golpea, pero me da de comer, o es mi esposo, o es mi compañero. En fin, ante la sociedad esto no ayuda mucho. Generalmente la mamá no quiere denunciar este tipo de casos. A mí me tocó ir al Ministerio Público de Ocotlán a testificar y en cuestión del
de este caso. Se tomaron medidas cautelares en el caso del joven, que era muy violento y que era alcohólico, y hasta donde supe se llevó a resguardo la hija con sus padres y se puso una demanda. Desconozco si el esposo fue a la cárcel o recibió apoyo psicológico. Nos quedamos hasta ahí, no tuvimos más oportunidad de seguir el caso. Lo que sigue. Existen criterios para hablar del infante salvable, pero tiene que ver mucho la edad y el manejo que se haga de una forma temprana y eficaz para disminuir el riesgo de muerte del producto. Lo que sigue. Conclusión. La violencia contra la mujer en el mundo ha ido en aumento, y más si es adolescente embarazada. Esta última expresa formas sutiles hasta los casos extremos que originan la muerte de la gestante y del producto de la gestación. El embarazo constituye un factor más de riesgo en el contexto de la violencia intrafamiliar. Ante esta problemática, el médico de primer contacto en la consulta prenatal tendrá que detectar los casos y realizar un seguimiento como focos rojos para prevenir mayor daño en estas mujercitas. Creo que es la última, la que sigue. Estoy disponible para los comentarios y pues aprovecho para agradecerle al maestro Loredo su presencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas felicidades. Hay muchas felicitaciones. Voy a tener que empezar de abajo para arriba, pero aquí dice el doctor Rodrigo Juárez, excelente tema. Doctor Ulises Reyes, saludos desde Oaxaca. La doctora Minerva Cadena dice, buenas noches a todos. Los datos que me han impactado porque significa que quienes ejercen la violencia lo ven como una forma normal de vida y eso es un motivo de preocupación. Gracias y excelente tema. El doctor Pedro Jiménez Ortiz dice, actualmente en el sureste, el maltrato bárbaro que están sufriendo los niños migrantes, que están siendo abusados con el fin de obtener dinero en las calles, viviendo en forma infrahumana, y estos niños justificando que están buscando una mejor vida. Definitivamente que es un tema desgarrador, por donde quiera que, bueno, y eso es los casos que sospechamos, los que son evidentes, y hay muchos otros que simplemente pues se van sucediendo hasta que no se vuelvan graves o mortales o escandalosos, pero hay un subregistro, siento yo, de niños que simplemente no llegaron a un hospital o que crecieron en un medio de ambiente hostil, agresivo, se vuelven adultos y replican, como bien lo han explicado. Siguen las felicitaciones, la doctora Artaza manda saludos desde Argentina, los felicita. A ver por acá, saludos desde Villahermosa, el doctor Pedro Jiménez. Y bueno, no sé si me llamó mucho la atención el comentario de los niños migrantes y creo que es un tema de agenda muy importante. Viene a colación porque en la participación de la doctora Chong, que es la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, ella recientemente sacó una publicación de qué cosas se está tomando un posicionamiento en la Academia Americana de Pediatría de que los niños migrantes, independientemente de su estatus, deben de recibir atención médica en todos los aspectos, en aspectos psicológicos, social, su alimentación y médico, por supuesto, revisiones de vacunas, etcétera. Entonces, esto pues definitivamente que tiene un tinte político y no solamente un peligro, porque hay gente que se aprovecha de estas situaciones para sacar un beneficio económico. Maestro Loredo, tiene el uso de la palabra. Hablando de los niños migrantes, había pensado que los pediatras
pues no vamos a resolver todo el problema asistencial que existe, pero sí podíamos formar ciertos grupos de trabajo en los sitios donde van pasando estos niños para primero ofrecerles agua. Fíjense, agua, porque en el norte del país pues es un calor tremendo y en el sureste ni para qué les platico. Y luego segundo, un poco de alimento. Y luego tercero, ver la posibilidad, que es más difícil, bueno, a lo mejor vacunarlos, para que si es que no sabemos si están vacunados o no están vacunados, pero cierta protección se les debe de brindar. Yo creo que nosotros no podemos derrotar a los determinantes sociales para la salud, pero sí cuando nos toca en nuestro sitio de trabajo, trabajar para atender a ese niño, a esos niños, 1, 2 o 3, probablemente no todo el grupo, pero todo eso debemos de hacerlo, y si lo hiciéramos todos, sería sensacional. Intenté desarrollar este pensamiento, construir este pensamiento en Ciudad Juárez, pero no tuve eco, no voy a ir para allá, pero es que el problema está que donde se mete el gobierno, ahí ya la molamos el asunto, porque como dicen, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, pero esto debe salir de motu propio. Nosotros hacer un esfuerzo por poder resolver esta situación. Quisiera señalar brevemente, Eduardo, si me permites un segundito, un caso de ritualismo satánico en México. Es muy conocido porque la mamá a un niño de 6 años le arrancó los ojos porque no había hecho todo el ritual religioso a la que tenía obligación el niño. Imagínense, nada más fue un escándalo tremendo. Llegamos a la conclusión de que ese caso probablemente llegaría al instituto para que en la clínica de atención integral al niño maltratado lo manejáramos, pero no llegó. Pero yo estuve hablando con un paciente, un chico muy adelantado en mecatrónica, para ver si le podía ponerse unas prótesis. Y me dijo que sí se podía, que el niño llegaría a ver en negro y blanco, negro y blanco, pues. Pero bueno, se podía hacer algo. Pero no llegó. Se quedó antes no era la fiscalía, era lo que era la fiscalía, y se perdió. Y no sabemos qué pasó. Pero así como esas cosas, como tú lo señalas, pues todo queda en el oscurantismo medieval, Chihuahua. No hacemos caso, no nos queremos involucrar. Por ejemplo, puede ser de una familia, como les platiqué, muy respetada, perdón, y no, pues cómo se va uno a meter en problemas con esa gente. Entonces, yo creo que aquí los médicos pediatras tenemos que ponernos atentos a aspectos de humanismo dentro de nuestra profesión. Y de educación social, bien, tienes razón. El doctor Juvenal Rasgado manda saludos, igualmente la doctora Montserrat Toledo, la doctora Zulema Hernández los felicita, excelente ponencia, de mucha utilidad, saludo. El doctor Alberto Cortés Audelo, muy buena ponencia. Diego Gaspar, excelente tema. El doctor Jorge Chuk, la obesidad en el niño se podría considerar como una forma de maltrato infantil. Sí, Es una pregunta muy aguda. yo creo que sí, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para que no se sobrealimente a un niño y está obeso, las personas siguen teniendo ese comportamiento. Hace ya unos años en Estados Unidos se consideró que el niño obeso, porque existían unos restaurantes como buffet, pero era una cosa impresionante. Llegaba la gente y tenían 10 guisados, 20 postres, etcétera, y llegaban en la mañana y ya se quedaban ahí para comer. O sea, hacían 2 comidas por el mismo precio. Y los quitaron precisamente porque sacaron
una ley de que se iba a perseguir como una forma de maltrato infantil que dejasen engordar a los niños que tuvieran obesidad. Así es de que muy buena la pregunta del doctor Chuk. Nos hace falta reconocer eso aquí, ya esas opiniones de las abuelitas, sobre todo que querían al niño gordito y que querían darle una serie de suplementos porque siempre lo veían delgado. Hay que tratar de reeducar a esas familias. El doctor Alejandro Mendoza Amaro los felicita a ambos. Yosira Lagunas, buenas noches, muchas felicitaciones, un saludo desde la Universidad. Dice Salud de Puebla y felicidades a los ponentes, tema de gran interés y desafortunadamente no sabemos las estadísticas reales del maltrato. Yo creo que tiene toda la razón la doctora Cebada. La doctora Fernanda Noriega, muy interesante los temas abarcados. El doctor Caballero Cruz, saludos, excelente ponencia. La doctora Cielo Esmeralda Santos Ortiz Díaz, excelente tema, muy interesante. El doctor Jiménez, excelente ponencia. Felicitaciones a ambos doctores desde Oaxaca. Asdrúbal Pacheco Martínez, excelente tema. Alberto Sánchez Martínez, excelente tema y ponencia. En fin, muchas felicitaciones y yo quiero aprovechar que están aquí pues dos expertos porque ¿qué estamos haciendo en México para la prevención? O sea, ¿qué es lo que está haciendo México para la prevención? Porque esta plática yo he escuchado pues cosas terribles y que pues ya teniendo el caso ahí, pues se ve el abordaje, la definición y lo difícil que es en ocasiones hacer el diagnóstico y el seguimiento. Pero, ¿qué estamos haciendo en México para prevenir el maltrato infantil? No sé si, Ulises, tú quieras dar una opinión. Sí, pues, primeramente quiero comentar algo que ya el maestro Loredo había hecho una publicación sobre la situación bidireccional que guarda obesidad con maltrato. El niño obeso que está llevando una dieta, que está yendo a un 10% al ejercicio, que está intentando bajar de peso, pero que si tiene un componente emocional, como él lo dice en su artículo, si hay un componente, come por compulsividad, y mientras no se maneje esa parte, difícilmente se va a lograr un objetivo, como estaba preguntando el doctor Chuk de Guadalajara, si hay cuántos niños, desconocemos cuántos cifras de niños con obesidad tienen un componente emocional, pero seguro que mínimo 1 de cada 4 está sucediendo así. En cuanto a qué estamos haciendo, yo creo que si el doctor, como lo hizo en su momento el doctor Kempe, fue Kempe el radiólogo que nos enseñó, porque había sociedades, fíjate, en el mundo para el cuidado de los niños, de los animalitos, en protección a animales, pero no había una sociedad de protección a los niños. O sea, creo que vamos un poco atrás en esto. Yo creo que si el maestro Loredo en los 90 que empezó a motivarnos en esto, en detectar, seguro que él tiene un super programa. A mí me tocó conocer el programa del buen trato y que tenemos que hacer conciencia que mucho de la manera como educamos al niño es como nos educaron a nosotros en nuestra infancia. Entonces tiene que romper ese mecanismo que siempre ha sido a través de la vara, a través de los golpes, a través de marcar al niño dentro de una sociedad o dentro de un núcleo, decirles que eres un tonto, un burro. No creas, todo eso afecta muchísimo. Yo creo que yo fui un niño maltratado también, de alguna manera eso me motiva a querer. Sí, soy introvertido y trato de participar, aunque tiemblo y me tiemblan los pies, pero trato de sacarme ese problema, ¿no? El maltrato en la comunidad era terrible. Tú te acuerdas que era con vinza y no te podías quejar. Incluso en las escuelas te golpeaban con varas de otate. Yo tenía un tío que colgaba a mis primos así como santos cristos en los árboles y los golpeaba con... Sí, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que terminar.
Yo creo, maestro Loredo, que también tenemos que cuidar mucho la cuestión de los medios de comunicación. Es que es violencia, tú pones cualquier canal y es violencia. Tú ves las caricaturas, violencia para los niños. Lo están tomando como la violencia como algo normal, se han desensibilizado a la violencia. Es una lucha desigual la que estamos realizando. Creo que lo menos que podemos hacer los médicos de atención primaria es aprender cómo detectar o cómo evitar que ese triángulo que es el agresor, el agredido y el medio ambiente, que en ese triángulo que tenemos que trabajar en atención primaria, todos estamos inmersos. Y otra cosa que también en los médicos no estamos habituados a ir a un ministerio público, a ti te hablan de decir es que hay que ir a contestar tal demanda, nos ponen en una situación difícil, pero lo tenemos que hacer. Alguien tiene que tomar la batuta y creo que el modelo ha sido el maestro Loredo y su grupo de toda la vida con Trejo y con la gente que ha trabajado con él, ¿no? Con Arturo Perea, que en su momento estuvo contigo, con Gloria Navarrete, que tuve la oportunidad de publicarlo de fiebre ficticia en pediatría. En fin, seguimos intentando alertar a la comunidad, como dice el maestro, para que se detecte. ¿Por qué? Porque si el maltrato, si sigue en esa línea, cada vez va a ser peor y el niño puede fallecer. Entonces sí tenemos que cortarle o entrarle antes de. Ese sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias, doctor Ulises Reyes, por la confesión. Y ahora entiendo por qué me buleas. Le voy a ceder la palabra al maestro Arturo Loredo. Adelante. Yo quisiera que nos quedáramos de conclusión de que este siglo XXI debe de ser dedicado a la prevención. Esa es la idea fundamental. Y para nosotros, basados en una crianza humanizada, sostenida por una puericultura eficaz. Eso no es muy complicado. Eso es lo que tenemos que hacer todos los médicos de cualquier nivel de atención. Entonces yo creo que esa forma va a quitar una serie de formas de ser en algunos lugares de nuestro país. En fin, ser más cálidos, más cuidadosos con los niños. Estamos teniendo problema con el uso y abuso de las tablets, de los teléfonos celulares, y los niños desde chiquitos están con esa problemática. En Estocolmo ya se suspendió todo el uso de todos esos elementos para que lo manejen los niños. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? En fin, tenemos que cuidarnos para que nuestros futuros adultos estén dispuestos a desarrollar toda su actividad en base o con base a su potencial genético que tienen en un momento dado. Muy amable, maestro. Toda la razón. Nos hemos pasado del tiempo destinado por mucho. Ya vamos a concluir. Y yo quisiera atreverme a vertir mi opinión porque desde que tengo uso de razón, existe trabajadoras sociales que pues son solamente de nombre. Las utilizan para cualquier otra cosa en las instituciones, para que sean secretarias o ayuden a las enfermeras, cosas de ese tipo, pero menos a una labor social. A lo mejor la trabajadora social sería parte fundamental, un eslabón muy importante para hacer algo de prevención con la vigilancia, creando unos flujogramas de vigilancia que la trabajadora social podría hacer en centros donde lleguen niños. Pueden ser guarderías, escuelas, etcétera, y estar vigilando qué es lo que está pasando. Pero es solamente una idea. Hay muchísimos comentarios más, les pido una disculpa, todos son muy valiosos los comentarios. Voy a cerrar la transmisión, pero voy a dejar unos minutos aquí, voy a quitar la grabación, pero voy a dejar unos minutos si quieren pues contestar. Y yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la maravillosa plática de formas raras de maltrato infantil que nos han brindado los académicos doctores, el doctor Arturo Loredo Abdalá y el doctor Ulises Reyes Gómez. Muchas gracias por su presencia a todos y hasta pronto. Saludos, maestro.